Bien, hermanos, estamos listos para arrancar este servicio dominical. Aquí de su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Pavas, se me fue, me traicionó el subconsciente. Un saludo para la iglesia en Pavas, que estamos aquí en Cartago, Efesios 4:23 en Cartago. Remanente que ya tenemos acá, recientemente cumplimos ya 5 añitos aquí en Cartago, Costa Rica, para todas las personas que nos acompañan a través de esta grabación. Así es que le damos la bienvenida a usted. Domingo 21 de abril de este 2019, estamos cerrando la Semana Santa y bueno, vamos a estar hablando algo relacionado con el tema, ¿no? Así es que los animo nada más, los invito, los exhorto a que dispongamos todo nuestro ser, todo para recibir la enseñanza de este día, ¿no? Amén, hermanos. Y a ustedes también como iglesia local, pues darles la bienvenida y pedirles que se pongan de pie. Vamos a ir directo a la palabra de una vez. Busquen sus Biblias, el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20, usted también ahí en el video. Si no tiene una Biblia, igual, lo de siempre, ¿no? Anote los versículos, después los busca. No nos cansamos de repetir eso porque es una sana práctica que tenía un pueblo que se llamaba los de Berea, ¿no? La gente de Berea, cuando pasaba alguien hablando algo, anotaban y después verificaban, y si era cierto, lo tomaban, y si no tenía respaldo bíblico, si no estaba sustentado, lo desechaban. Así debería ser, ¿cierto que sí? Pero bueno, hoy en día todo el mundo se traga todo, ¿no? Y la gente dice amén a cosas que a uno lo escandalizan, pero bueno, eso ya es un tema aparte. ¿Estamos, hermanos, en Hebreos 13:20? ¿Estamos? Bien, dice la palabra del Señor en Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das. Un domingo más, Señor, de reunirnos como iglesia en torno a tu palabra, que es lo más importante, Señor. Una bendición especial para cada persona que hasta ahora nos acompaña a través del video, para cada persona que hoy está aquí presente como iglesia local, para todas las iglesias que hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a través de esta enseñanza y que al final de ella salgamos de aquí como cuando uno recarga baterías, ¿no? Cuando uno va optimista, cuando uno va con objetivos nuevos, con sangre nueva, que podamos salir allá a nuestra vida cotidiana y hacer de esta enseñanza una vivencia para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, estamos todos ya acomodaditos. Espero que usted también esté acomodado. Hermano, hemos hablado muchas veces, y no sé si usted ahora que estamos cerrando la Semana Santa, tuvo la oportunidad de ver películas, de reflexionar o leer. Bueno, uno saca tiempo para hacer eso, ¿eh? Nosotros en estos días estamos viendo, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, algo que se llamaba la Biblia. Así se llamaba la Biblia, eran historias seguidas, ¿no? Empezó con la creación, la historia de Noé, Abraham, bueno, ahí va yendo Moisés. Era bastante largo, ¿no? Obviamente cortó ahí en la parte, me imagino que se enfocaron en los 5 libros primero, porque imagínense cuántos días pasaría uno ahí viendo todas las historias bíblicas. Muchos días, ¿no? 1 hora por historia. ¿Cuántas historias tiene la Biblia? Muchísimas. Pero bueno, ustedes saben que a través de toda la historia, desde que Dios creó el mundo hasta el día de hoy, pues Dios ha hecho cosas asombrosas y poderosas. ¿Amén o no? Amén, tendríamos que decir, claro que las ha hecho. El Señor siempre ha respondido al clamor de su pueblo, un pueblo que en algún momento pidió ser liberado y el Señor lo liberó, amén. Lo liberó, le mandó un Salvador, le mandó alguien que lo rescatara en su momento, ¿no? Después de que salieron ahí les dio victorias, un pueblo que no estaba acostumbrado a pelear, mas sin embargo ganaron muchas victorias, ganaron muchas guerras, muchas batallas. ¿Por qué? Porque iban de la mano
de Dios, amén. Entonces, el pueblo tuvo hambre, le dio sustento, bueno, todo lo que ya conocemos de ese recorrido del pueblo cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, cantidad de señales, ¿no? Y eso en el antiguo pacto. En el Nuevo Testamento también sabemos que cuando estaba el pueblo bajo el yugo romano, que es lo que acabamos de ver en la Semana Santa, también ellos clamaban por un Salvador. Y el Señor se los mandó, amén o no. Y no podía haberles mandado un mejor Salvador. Pero bueno, ya sabemos, todos conocemos la historia, sabemos que muchos no, a los suyos vino, dice la palabra, pero los suyos no lo recibieron. Pero sí hubo un remanente, siempre hay un pequeño remanente que sí le recibió, a los cuales les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese remanente se mantiene por siempre, o sea, siempre va a estar ahí. No es mayoría, porque la palabra dice que la gran mayoría, dice que amplio y ancho es el camino y la puerta, aquella de la perdición, ¿no? Muchos van por ahí. En cambio, la puerta de la salvación se caracteriza por ser, ¿qué? Angosta, y el camino estrecho. Entonces, eso está escrito y eso es una realidad que nosotros vemos. Pero bueno, nosotros vimos que la gente, a pesar de que vieron, imagínense esa señal que dio el Señor de abrir el mar en dos. ¡Wow! ¿Qué sentiría usted y yo si viéramos que por un poder divino un mar se abriera en dos? ¿No sería eso una razón suficiente como para uno creer en el poder de Dios? Mas, sin embargo, toda esa gente que cruzó en seco, porque dice que cruzaron en seco, días después, tiempo después, pusieron en duda de que Dios tuviera el poder suficiente para llevarlos a una tierra prometida. Esa misma gente, ¿no? Lo mismo, lo que les comentaba la semana pasada, de que la misma gente que vio a Jesús hacer milagros, multiplicar panes, sanar enfermos, vencer a la muerte, resucitando gente, esa misma gente, días después, pedían que lo mataran. O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, las señales y los prodigios, hermanos, como lo hemos dicho muchas veces, nunca han sido una buena estrategia para Dios para que la gente crea. A pesar de las señales, a pesar de los prodigios, la gente pareciera ser que entre más bendición reciben, más desobedientes son. Así le pasaba al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Entre más veían el poder de Dios, más rebeldes eran. La gente hoy en día, entre más ve las maravillas de Dios, menos creen. Curioso, pero así es, ¿no? Eso es algo que se ha dado desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Pero bueno, hoy estamos cerrando una semana santa, una semana de reflexión que le llamamos la vez pasada, una semana de pasión, una semana de recogimiento, una semana de vacaciones, como le quieran llamar, ¿no? Pero hoy se está cerrando, y no se está cerrando con un día común y corriente, como decir, hoy es un día, hoy es domingo de resurrección, y no, hoy es un día en extremo importante para los cristianos. O sea, hay dos acontecimientos que son bien importantes: el nacimiento de Jesús en la Navidad, que obviamente lo han comercializado mucho, y el día en que Él resucitó. Ahorita vamos a estar compartiendo sobre la resurrección, ¿no? Pero bueno, ya mucha gente hoy dirá, ay, mañana volvemos ¿a qué? A la realidad. Mañana volvemos a la realidad. Entonces ya hoy en la religión de seguro ya se guardan los trajes de soldados romanos, las lanzas, se guardan los dioses con D minúscula, que si no los sacan a dar una vuelta por ahí, no caminan en todo el año, ¿cierto? No caminan. Entonces, sí, de yeso ahí. Entonces hoy los guardan, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el otro año. Entonces, mucha gente guarda todo y dice, ya mañana volvemos a la realidad. Entonces, conversamos ayer que estábamos reunidos con el grupo de evangelismo y decían, ¿por qué la realidad nuestra no debería ser la que acabó de pasar? ¿Por qué mañana no puede seguir siendo un lunes santo? Y el martes, martes santo. Y el jueves y viernes santo, aunque no sean feriados. Todos los días deben ser santos. Entonces la realidad nuestra no es, se acabó esa semana de recogimiento, de reflexión, de valorar lo que el Señor hizo, golpes de pecho, llorar viendo ese sacrificio, esa sangre derramada. Ya hoy pasó, ya mañana volvemos a lo nuestro, a la realidad. La realidad debería ser la que acabamos de vivir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos, o no? Entonces, yo no dudo de que la mayoría de los cristianos reconozcan que Jesús resucitó, porque el mismo Pablo dice, si no lo reconociéramos, vana sería ¿qué? Nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Si usted, siendo cristiano, no creyera que Jesús resucitó, ¿para qué es cristiano? ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nosotros estamos aquí? Porque nosotros queremos alcanzar la vida eterna, ¿amén o no? Queremos alcanzar la vida eterna. ¿Cómo nosotros podemos obtener la vida eterna? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, amén.
Y no solamente por medio de Cristo, sino por medio de un Cristo resucitado. Entonces, si no se diera todo eso, ¿para qué estamos aquí? Si a mí me dijeran, mira, es mentira que Jesús resucitó, es una farsa, todo eso, no hay vida eterna, uno muere y hasta ahí llegó todo. Entonces digo, bueno, ¿qué hacemos aquí? No estamos haciendo nada. Pero como eso es cuestión de creer o no, nosotros sí lo creemos, amén. Entonces, el asunto no es que los cristianos reconozcan o no que Jesús resucitó, sino es, entendemos así, con certeza, la importancia de que Jesús haya resucitado, el impacto que tiene la resurrección en la vida de cada uno de nosotros, ¿lo entendemos? O sea, ese es el asunto, ¿lo valoramos? Esa es la pregunta. Yo no dudo que la gente diga, sí, Jesús resucitó, pero lo valoramos, lo entendemos, sabemos cuál es el impacto que esa resurrección tiene en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, pues déjeme decirle que hoy, domingo de resurrección, es una fecha muy, pero muy importante para todo lo que es la doctrina cristiana, la doctrina evangélica, y para los católicos también, en medio de su fe, que la tengan, pues, aunque sea una vez al año, pero la creen, ¿no? Pues está bien, no importa, ¿no? Entonces, cuando el Señor murió, Él antes de morir obviamente anunció su muerte muchas veces y anunció también su resurrección. ¿Amén o no? Entonces las autoridades de ese tiempo sabían y eran conscientes de que con la muerte de Jesús comenzaba lo verdaderamente peligroso para ellos, porque ellos así lo tenían. Por eso no en vano ellos, cuando el Señor murió, sellaron la tumba, y no la sellaron ahí con 3 ladrillos, no, dice la palabra que la sellaron con una piedra en extremo grande y pesada. Y esa piedra pesada, y pusieron guardas ahí, y no cualquier guarda, eran guardias escogidos por las autoridades judías y todo eso, porque ni en los romanos, ahí todo el mundo desconfiaba de todo el mundo, ¿eh? Piedra grande, guardas y todo. O sea, y no era, y esa vigilancia y esa piedra no era para evitar que el Señor saliera, sino para evitar que alguien se robara el cuerpo, porque ellos no creían que el Señor iba a resucitar. Ellos decían, dice que va a resucitar, pero se pueden apoyar en eso para muchas cosas, ¿no? De hecho, por eso ellos tomaron esas medidas, por eso después de que el cuerpo desapareció, trataron de desvirtuar muchas cosas, salieron muchas teorías. Alguna de ellas, que la que más sonó, ¿cuál fue? Que los apóstoles se habían robado el cuerpo, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes creen que un grupo de apóstoles, que cuando el Señor estuvo en la cruz, yo no encuentro en la Biblia, aparte de Juan que estuvo con María ahí al lado de la cruz, yo no encuentro en la Biblia que me mencione los otros 10 dónde estaban? No los menciona. No los menciona, ¿cierto? ¿No? ¿Dónde estaban? Escondidos, se dispersaron. Él mismo dijo, cuando el pastor ya no esté, las ovejas se van a dispersar, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que ese grupo de apóstoles miedosos y todo eso iban a tener el valor de hacer una hazaña como esa, ir a robar el cuerpo, mover esa piedra, burlar la vigilancia? Lo iban a hacer. Esa teoría no tenía sentido, ¿no? Realmente no haya nada que sustentara eso. Después surgió otra que decía, no, las mismas autoridades se lo robaron. ¿Para qué? Si a ellos no les convenía. A ellos no les convenía que el cuerpo desapareciera, para nada. Por ahí salieron otros diciendo, es que Jesús nunca murió, se desmayó. Bueno, una cantidad de cosas que salen, pero bueno, la que nosotros creemos obviamente es que la tumba está vacía y obviamente es porque el Señor resucitó. Amén, hermanos. Al final nada de esas teorías, recuerde, eso es cuestión de fe nada más. Aquí es cuestión de creer o no creer. Por eso es que el Señor dice, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso la persona que se pierde no es por lo que haga, sino porque no cree. Acuérdense, no sé si lo han escuchado varias veces, nosotros en la iglesia de Efesios 4:23, es algo que profesamos. O sea, usted no muere, usted no pierde su salvación por el pecado que comete, sino por dejar de creer, porque si usted creyera no haría el pecado que comete, amén. Entonces, de eso se trata. Por eso es cuestión de creer o no creer. Vamos a ver. Pero bueno, historias bíblicas están aquí, los relatos bíblicos, los que pasaron los siervos y siervas del Señor, para ver qué podemos agarrar de ahí para nosotros, para hoy. De eso se trata. Recuerde que la palabra es una palabra viva, amén, hermanos, porque viene de un Dios vivo. Es la misma de ayer, de hoy, de siempre, va a ser la misma. Entonces voy a pedirles que vayamos al libro de Marcos. Busque más atrasito de Hebreos, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, y vamos a ver algunas de las cosas que pasaron las personas que estuvieron ahí y que fueron testigos de la resurrección.
Y saquemos nosotros la enseñanza de ahí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nos sirve, nos corresponde, nos toca mirar, reflexionar, analizar. Evangelio de Marcos, capítulo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Evangelio de Marcos, ¿qué dice el título? Para ver si estamos todos. La resurrección. Hoy estamos hablando de la resurrección, ¿no? Dice la palabra en Marcos 16:1. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Amén. Para ir a ungirle. Mira, ahí tenemos lo primero, ¿no? ¿Por qué ellas iban a ungirle? Ellos creían que estaba muerto, aunque él les había dicho ya muchas veces, el Hijo del Hombre va a ser llevado, va a ser maltratado, castigado, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Pero iban a ungirlo todavía porque ellos no creían o nunca entendieron realmente qué es eso, ¿no? En repetidas ocasiones el Señor les dijo, mire, si ahí en Marcos 9:31 nada más, no lo busquen, no se vayan, se lo voy a leer nada más para que no vean que... En 9:31 dice el Señor, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día, ¿no? Más adelante en el 10:33 dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le encarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, ¿se los había dicho o no se los había dicho? Muchas veces, pero ellas no creyeron. Es más, ni los discípulos mismos, porque las dejaron ir. Si no, los discípulos no las hubieran dejado ir. Entonces, si ellas hubieran creído, no habían ido. ¿Qué hubieran hecho si hubieran creído? ¿Para dónde se hubieran ido? El Señor les había dicho a ellos, vea, yo voy a resucitar al tercer día y los voy a esperar, ¿dónde? En Galilea. Los voy a esperar en Galilea. Entonces, ¿para qué iban al sepulcro? Hubieran ido para Galilea de una vez, ¿cierto? Entonces no creyeron. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, hermanos? Hoy, 2000 años después, mucha gente todavía no cree lo que el Señor dijo, lo que el Señor manifestó. El Señor ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta el final, amén. Pero hay gente que hoy en día dice, ay, el Señor me abandonó. El Señor no está conmigo, ¿no? ¿No será más bien que usted ha abandonado al Señor? Él es inmutable, Él no cambia. El Señor dice, pidan lo que quieran en mi nombre, yo se los daré. Pero la gente no pide las cosas en el nombre del Señor. Y recuerde, pedir las cosas en el nombre del Señor no es decir en el nombre de Jesús, no es eso. Es pedir en la esencia de lo que Él es, en la naturaleza de lo que Él es, en línea a lo que Él es. Por eso es que Él dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Están pidiendo para sus propios deleites. Amén. Entonces, el Señor dice tantas cosas. Dice, yo he venido para darles vida eterna y la gente no lo cree. La palabra dice que el ser humano nunca ha llegado a entender que Dios ha puesto eternidad en él. Amén. La gente no lo cree, porque no luchan por esa vida eterna, no luchan por esa salvación. Amén. Yo por eso dice, ustedes creen en mí, sí, ¿y por qué no hacen lo que yo les digo? Entonces, hoy, tantos años después, la gente en la iglesia sigue sin creer lo que el Señor les dijo, como aquellas mujeres, aquellos discípulos que tanto se los dijo, que eran personas que caminaban con Él, y aún así, no lo creyeron. Amén. Sigamos leyendo. Mire, dice el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Dice, primer día de la semana. ¿Ustedes saben cuál es el primer día de la semana? Domingo, ¿no? Entonces, ellas fueron domingo de madrugada y ha resucitado. Ahora, a mí me dicen, pastor, pero nadie nos garantiza que Él resucitó en la madrugada del domingo. Bueno, no vamos a meter en ese tema, pero el caso es que ellas fueron el domingo en la mañana y ya Él no estaba. Dice el versículo 3, pero ellas decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Entonces ellas iban para el sepulcro, obviamente, a ungir al Señor, porque no creían que había resucitado, pero había una preocupación en ellas. ¿Sabe cuál era? ¿Quién nos va a mover esa piedra? Es que es una piedra grande, ¿cierto que sí? Esa era la preocupación. Cuando llegaron y la vieron movida, vieron que la preocupación era en vano, ¿no? Ahora, 2000 años y pico después, nosotros como iglesia muchas veces seguimos preocupados por piedras que nosotros no vamos a poder mover. Hay piedras en la vida suya, en la vida mía, que nosotros sí podemos mover, pero hay otras que solo Dios las puede mover. Amén. Eso es como los problemas. Usted tiene un problema que lo acoge, que lo angustia. Si la solución está en sus manos, haga algo. Si la solución no está en tus manos, ¿para qué te preocupas?
¿Qué gana uno estresándose si la solución no está en mis manos? Entonces, hay piedras, por eso es que, mire que la piedra de Lázaro, ¿quién la movió? ¿Jesús? No, ¿la hubiera podido mover? Sí, pero él dijo, muévanla. Hay piedras que usted y yo tenemos que mover, pero hay otras que no. ¿Para qué seguimos preocupándonos por cosas que sabemos que Dios tiene el control? Mire, ahorita, recuerda, el Viernes Santo murió el pastor guatemalteco y todo eso, y bueno, obviamente uno espera en su corazón de que esté disfrutando de la presencia del Señor de lo que uno anhela, no solo para él, para todos los que mueren, amén. Pero desde un principio no se sabía que se iba a hacer la voluntad del Señor. Claro que sí, pero gente que quería, ¿qué? Torcerle el brazo a Dios, torcérselo, o sea, usted no puede contender con Dios, ese es el peor error que hay. O sea, uno puede empezar por ahí, que se haga en la vida de esta persona la voluntad de Dios, nada más. Pero ahorita han salido una cantidad, nada más un paréntesis, he leído comentarios de gente que dice, no, es que el hermano ya está allá preparando lugar para nosotros, abriendo caminos. Wow, está al mismo nivel de Jesús entonces. ¿Me entiende? Entonces, mucha religión, mucha religiosidad, ya murió en Cristo, qué bueno, y los que estamos aquí somos los que tenemos que seguir peleándola, ¿no? Si murió en Cristo, qué bueno, está bien. Pero estas mujeres iban preocupadas por eso, preocupadas por piedras de las cuales nosotros, de seguro, ellas iban preocupadas porque ellas no tenían fuerzas para mover esas piedras. Hay cosas para las cuales usted y yo no tenemos fuerzas. Solo Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre no es posible para Dios, amén. Entonces, ahora, el asunto aquí es que usted sepa distinguir cuáles son las piedras que usted sí puede mover y cuáles son las que no. Porque si hay piedras que usted puede mover, téngalo por seguro que Dios no las va a mover. Usted lo tiene que hacer. Por ejemplo, eso de despójate de tu vieja naturaleza, es una piedra que usted tiene que mover. Dios no lo va a hacer, usted lo tiene que hacer. Amén. Entonces, estas mujeres iban preocupadas por eso. Entonces, no dejemos de preocuparnos por cosas que sabemos que de las cuales Dios es el que tiene el control. Amén. Preocupémonos por las cosas de las cuales nosotros sí podemos controlar, sí podemos operar, ¿no? Dice el versículo 7, que ya obviamente cuando ellas llegaron y la tumba estaba vacía y los ángeles le dijeron, ¿para qué se asustan? Ustedes andan buscando al muerto, lo andan buscando entre los vivos. Todo lo que ustedes conocen, ¿no? Yo creo que ustedes lo conocen. Dice el versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, como les había dicho. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, aquí hay algunas cosas que no es que se contradigan, porque estamos de acuerdo, los evangelios hacen un relato muy parecido. Recuerde que hay diferencias entre cómo un evangelio muestra alguna historia con otro, ¿no? Porque son diferentes personas contando la misma historia, pero cada uno lo cuenta desde el punto de vista. Estamos de acuerdo que los ángeles se la mujer, porque ningún evangelio dice que, es que estos evangelios dicen que fueron unas mujeres las que fueron a ungirle, pero este otro dice que eran dos hombres. No, eran mujeres. Pero aquí dice que ellas se fueron oyendo y que no le decían a nadie nada. Otros evangelios dicen, no, ellas se fueron y le contaron a los discípulos. También más adelante Marcos sí habla de que María Magdalena fue y le contó a los discípulos. Pero quería yo apoyarme en esto. Dice, ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y no decían nada a nadie. Porque tenían, ¿qué cosa? Miedo. Hermanos, hoy en día la iglesia está igualita. Hoy en día la iglesia está atemorizada y no le cuentan nada a nadie. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de ser ridiculizada, miedo de ser vituperada, miedo de ser rechazada. Hay mucha gente que no le habla a nadie de Cristo, ni siquiera con el testimonio. ¿Me entiende? Entonces, hoy estamos igual que estas mujeres. O sea, no le decimos nada a nadie. ¡Wow, qué miedo! Imagínese la gran noticia que fue encomendado en ello. Imagínese la responsabilidad tan grande que hay en nosotros como cristianos, lo que ha sido encomendado a nosotros, ir y proclamar las virtudes de aquel que os ha rescatado. Amén. Pero muchos callan, ¿no? Entonces, desafortunadamente así es. Hoy en día la iglesia, hoy en la iglesia se predica, y en eso yo creo que estamos de acuerdo. Hay iglesias donde se predica más de Satanás que de Jesús. Que Satanás tiene poder, vamos a bloquear el poder de Satanás, pisémosle la cola a Satanás, y todo el culto se habla de Satanás, y dice, ¿no es un culto para el Señor? ¿Es así o no es así? Amén, ¿no? Entonces, el Señor es el que tiene, dejen de estar hablando, dejen que el diablo, por eso es que el Señor dice, sométase usted a Dios, va a resistir, y Él solo se va, solito, amén. Entonces, así es, desafortunadamente 2000 años después seguimos igual, ¿no? Vamos, hermanos,
Entonces, mire, eso fue algo que le sucedió a las mujeres. Obviamente, después ellas fueron y le contaron a los discípulos y bueno, tampoco les creyeron. Tampoco les creyeron, pero bueno, ya el Señor se les apareció. Pero bueno, la fecha de hoy es clave y yo, como les decía ahorita, creo que todos lo creemos, creo que todos creemos que el Señor resucitó, pero no solamente es suficiente con creerlo, hermanos, sino que hay que demostrarlo. Hace 8 días les decía yo que no hay nada más triste para un cristiano que no poder demostrar que es cristiano. Amén. No hay nada más triste para un cristiano que cree que Cristo resucitó que no lo pueda demostrar. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de poder demostrar que Cristo resucitó, porque como les decía ahorita, así como la palabra ha tratado de ser menospreciada, ridiculizada, que no se le tenga como algo serio porque fue escrita por hombres, todo lo que sabemos de la palabra, así también la resurrección de Cristo es algo que ha tratado de ser minimizado. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que si lo creemos tenemos que demostrarlo. Amén, hermanos. El Señor resucitó, eso es una realidad y hay hechos que lo demuestran, y eso lo queríamos ver ahorita. La resurrección del Señor es algo que está respaldado por hechos históricos y hechos que han sido reales. Hay varias pruebas, tanto físicas, pero no me interesan mucho las pruebas físicas porque, como les decía ahorita, esto es cuestión ¿de qué? De fe. Amén. Y al ser cuestión de fe es algo meramente espiritual. Amén, hermanos. Entonces, la doctrina de la resurrección, hermanos, es el epicentro, es la clave fundamental sobre la que está cimentada la iglesia. Porque si no, como decía Pablo, yo me he puesto por meta no saber nada más, sino solo Cristo, y no solamente Cristo, sino Cristo crucificado y a resucitado. Entonces, todo el evangelio, todo lo que es el surgimiento de las iglesias, todas las prédicas de los apóstoles gira en torno a la resurrección. Entonces, la resurrección es algo clave, es algo importante, ¿no? Entonces, tenemos que saber que realmente los fundamentos de la iglesia están cimentados ahí en la resurrección. ¿Vamos, hermanos? Además, es tan importante la resurrección que el mismo Pablo lo dice en Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si usted no cree en la resurrección, usted no tiene chance de ser salvo, porque no tiene sentido, ¿no, hermanos? Todo está ligado. Ahora, pero ¿cómo saber nosotros si Jesús resucitó o no? Hay mucha diferencia entre la resurrección del Señor y la resurrección, otras resurrecciones que pasaron en la Biblia. Pasaron varias, ¿cierto, Jorgito? ¿Cuál? La hija de Jairo, Lázaro, el hijo de la viuda aquella. Hay varias resurrecciones, pero esas era muy fácil comprobarlas porque la Biblia no lo menciona, pero de seguro que cuando Lázaro salió de la tumba y el Señor dijo muy claramente, desátenle ¿qué? Y déjenle ir. Entonces Lázaro siguió viviendo, siguió compartiendo con los vecinos, la gente lo iba a visitar y decía, wow, este estuvo 4 días muerto, ahí está. Es fácil comprobarlo, amén. Pero con el Señor no, porque el Señor no compartió con mucha gente. Se le apareció a los que era y él decía, es más, muchos ni podían tener acceso a él porque él decía que primero tenía que subir al Padre, amén. Entonces, ante, digamos, esas otras resurrecciones que era muy fácil comprobarlo porque la gente lo veía y todo eso, ¿cómo demostrar realmente que Jesús resucitó? ¿Cómo probarlo? Entonces, ¿sabe qué decía Pablo? Pablo decía, ¿quiénes lo pueden probar? Y ahí pues nosotros, los que fuimos testigos visuales de la resurrección, decía él, Pablo. Voy a leerle a ustedes lo que está en 1 Corintios, anote la cita nada más, 1 Corintios 15:1, 1 Corintios 15:3, porque Pablo le preguntaban, ¿quién te contó a ti de la resurrección? A mí nadie me ha contado nada. Usted no oye a Pablo diciendo, es que me lo contó Pedro, y uno va a ir Pedro y dice, no, me lo contó Juan, y Juan no, me lo contó Andrés. No, nadie de eso, ¿no? Todos fueron testigos visuales. Dice la palabra en 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, ¿me apareció a quién? A mí, dice él. Ustedes saben, hermanos, que científicamente para comprobar un hecho hay varias formas de hacerlo, ¿no? Uno de ellos es replicar el hecho para que vuelva a pasar. Por eso cuando a veces hay un crimen, no sé si han visto que dice, vamos a recrear la escena del crimen. Bueno, no es que vuelven a matar al muerto tampoco, ¿no?
pero sí vuelven a recrear todo y más o menos del ángulo de los disparos, si es que hay disparo, entonces vuelven a recrear la situación para replicar el asunto y se comprobar que existe. Científicamente, en laboratorios a veces lo que se hace es replicar algo para decir, eso es real, porque mira, se replica y existe. Obviamente con la muerte del Señor no iban a volver a hacer todo para que... Pero ahí entran en juego lo que son los testigos. Un testigo es una persona que ha sido testiga, ¿no? Una persona que ha presenciado o que ha escuchado un hecho y que puede dar fe de que es cierto. Por eso es que si usted no puede ir a testiguar a un juicio y decir, es que a mí me contaron, no sirve como testigo. No sirve, usted tiene que haberlo visto o tiene que haber escuchado algo, ¿no? Para que usted sea testigo. Acabamos de leer aquí que él se apareció a muchos testigos, ¿no? Y Pablo decía, y yo soy testigo, a mí se me apareció. Entonces yo lo puedo comprobar. Ahora, obviamente, y Pablo no de oídas, ¿no? Decir, es que me contaron, no, a mí se me apareció, yo lo vi. Yo tuve mi encuentro personal con él. Como espero que cada uno de los que estamos aquí, usted en el video también haya tenido su encuentro personal con él. Y ahorita lo vamos a ver que usted también es testigo de la resurrección de Cristo y usted puede dar fe de ello. Si usted no puede dar fe de ello es porque usted mismo sigue muerto en sus delitos y en sus pecados. Amén. Así es. Entonces, hay pruebas que son físicas y pruebas que son espirituales. Por ejemplo, hablemos de dos pruebas físicas, las más conocidas. La primera es la tumba vacía, obviamente. La tumba vacía es como la representación de la resurrección. Usted cuando quiere hablar de la resurrección de Cristo, ¿qué es lo primero que muestran? La tumba vacía. De hecho, usted va a Tierra Santa y usted tiene la opción de ir a ver ¿qué cosa? La tumba vacía. Amén. Señal de resurrección. Él no está ahí. Porque imaginen qué curioso. Los musulmanes, obviamente, orgullosamente lo pueden llevar a la tumba de Mahoma y decir, aquí está Mahoma, aquí están los restos de Mahoma. ¿Cierto que sí? Los chinos igual. Aquí reposan los huesos ¿de quién? De Confucio. Los budistas también. Es que porque es Confucio, dio confusión. Los budistas, aquí está la tumba de Buda y todo eso. Pero los cristianos somos los que podemos sacar pecho y decir, aquí está la tumba de Jesús. ¿Y sabe qué? No está aquí. No está aquí. ¿Por qué? Resucitó. O sea, amén, hermanos, somos los únicos que podemos darnos ese gusto. Entonces la tumba vacía es una prueba, digámoslo ahí, pero no falta el que diga, es que esa no es la tumba de Jesús, la verdadera tumba está yo no sé dónde. Y bueno, y comienzan a hablar, entonces tratan de desvirtuar. Porque otro es, ahora en Semana Santa estaba viendo lo de la famosa sábana santa, ¿no? ¿He oído hablar de la sábana santa? El sudario de Turín, que está ya guardado, que es más católico que nada. Pero supuestamente es la sábana en la que se envolvió al Señor y han hecho estudios y tratar de reproducir el rostro que hay ahí porque hay huellas de sangre, pero le han hecho pruebas de carbono 14 y resulta que dicen que esa sábana es del año 1000 y pico, bueno, mucho después de que murió. Entonces, todas esas cosas se desvirtúan. Amén, hermanos. Por eso es que más bien dejemos la parte física a un lado y vámonos a la ¿dónde? A la parte espiritual, que es la que nos interesa. Vamos, hermanos. Entonces, vamos a analizar dos pruebas, dos cosas que pasaron en ese entonces y que nosotros hoy también deberíamos estar en capacidad de cuidar, porque son dos pruebas de que Cristo ha resucitado. Una de ellas, hermanos, es lo que pasó con los apóstoles. ¿Dónde estaban los apóstoles? Dice la palabra que cuando las mujeres fueron a darle la noticia de la resurrección, porque que las mujeres frenteando el corte ahí en la tumba y los apóstoles fueron allá y estaban encerrados, iba a decir con 4 candados, pero en ese tiempo no habían candados, pero habían yo no sé cuántas piedras, trancas, mesas, y bueno, la puerta estaba más que cerrada, pues estaban escondidos. Entonces, ¿cómo puede ser que ese grupo de apóstoles miedosos, timoratos, que tenían miedo hasta de asomarse por la ventana, de un momento a otro se volvieron en precursores, en pregoneros del evangelio al punto de que hasta se hicieron matar por eso? Fue un cambio radical, ¿o no? Recuerda que a los apóstoles los agarraban predicando y los metían presos, los castigaban, los soltaban, y decían, te vamos a soltar, pero deja de hablar de Jesús. ¿Y qué hacían cuando salían? Predicar. Entonces, fue un cambio radical en ellos. ¿Amén o no? Algo tiene que haber pasado, algo tiene que haberlos impulsado, algo tiene que haberlos animado, motivado. ¿Amén? Entonces, y no solamente los apóstoles, ¿qué decir del cambio que tuvo Pablo, que tuvo su encuentro personal, que es como el ejemplo más claro de lo que es una conversión, ¿no? O sea, porque recuerden que hemos hablado que convertirse al Señor no es entregarle su vida al Señor. Cuando usted le entrega su vida al Señor, usted nace de nuevo, y todo lo que sabemos del nuevo nacimiento, usted cambia de naturaleza, pasa de muerte a vida, pero usted no ha empezado un proceso
de conversión. Entonces, el ejemplo de Pablo es tremendo, un cambio radical en él. ¿Qué lo motivó a él a cambiar? Siendo una persona que antes perseguía a la iglesia de Cristo, a pasar a ser una persona precursora. De hecho, yo creo que la historia de la iglesia es una antes y después de Pablo, obviamente, antes y después del Señor, porque la iglesia es de Cristo, amén. Pero imagine que el libro de Hechos, que es el que relata toda la transformación de la iglesia, imagine que si usted se lee los evangelios, porque los 4 evangelios de Cristo muestran la vida de él, la pasión, la crucifixión y la resurrección y la ascensión al cielo, amén, ahí termina. Si usted se saltara el libro de Hechos y pasara a Romanos, usted dice, wow, llegó el evangelio a Roma, y llegó a Éfeso, llegó a Galacia, todo eso, ¿cómo hizo de allá pasar acá? Tiene que leerse el libro de Hechos. El libro de Hechos es muy importante porque menciona la obra de Cristo después de la cruz. Cuando Él dijo, voy a mandarles un consolador, voy a mandarles un Espíritu Santo, descendió el Espíritu sobre los apóstoles, comenzó la predicación del Evangelio de la resurrección. Los apóstoles que antes eran miedosos se llenaron de valor, que antes eran, iba a decir brutos, pero mejor no lo digo, que antes eran indoctos, se oye mejor, ¿cierto? Ahora eran personas con una sabiduría divina. Amén. Entonces, algo pasó ahí. En el caso de Pablo, también le pasó a él. Y voy a leer a ustedes, anote la cita de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, donde Pablo habla de lo que a él le pasó. Leo para ustedes, 1 de Timoteo 1, 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Lo puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Mira lo que Él menciona ahí, lo que Él era. Él nunca negó lo que Él era. Es más, Él decía, yo he sido lo peorcito de lo peorcito, ¿eh? Porque era un blasfemo. O sea, usted sabe que es un blasfemo, ¿no? ¿Qué es un blasfemo? Pero, digamos, recuerde que entre nosotros, cuando alguien habla mal de usted, eso es un calumniador, te está levantando una calumnia. Pero cuando uno habla mal de Dios, es una blasfemia, ¿no? Por eso es que dice que hay de los pecados que no son perdonados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, eran blasfemos, ¿por qué? Hablaba mal de los cristianos. No quería a los cristianos, hablaba mal de Cristo. O sea, rechazaba a Cristo, no era una perita en dulce ni nada de eso. Apareció en escena, imagínense que Saulo de Tarso aparece en escena justo cuando mataron al primer mártir, ¿no? ¿Qué fue? Esteban, ¿recuerdan? Cuando lo mataron, ahí apareció porque cayó a los pies de alguien que se llamaba Saulo. Ahí apareció, imagínense qué manera de aparecer, ¿no? En escena, ¿no? Pero bueno, aún así, ese apóstol que estamos hablando era el más letrado de todos. Era fariseo de fariseos. Fue instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Era romano. O sea, el hombre era bien preparado. Entonces, eso para que tengamos presente de que el hecho de que usted, entre más preparado sea usted, entre más usted crea que sepa, a veces eso en vez de favorecerlo le perjudica. Porque hay gente que cree que sabe tanto que bloquea el aprender más, porque dice, es que ya todo lo sé. Pueden haber muchas personas que digan, todo eso que está hablando el pastor yo ya lo sé. Pero ahora, el asunto no es si lo sabes, el asunto es, ¿lo vives? O sea, ¿lo vives o no lo vives? Entonces, por ahí anda el asunto. Entonces, Pablo no era cualquier pintado en la pared, realmente era, él mismo dice, vea, si alguien se puede vanagloriar en la carne, yo. Decía Pablo, ¿ah? Porque subió al tercer cielo y nunca alardió de eso, ni nada de eso. O sea, pero bueno, él nunca aprovechó esa parte. Pero bueno, el hombre odiaba realmente a los cristianos. Allí en el capítulo 9, de hecho, usted puede ver todo el proceso de conversión de Pablo y va a ver que él odiaba a los cristianos, pero los odiaba. O sea, no es que les tenía cierto recelo como usted puede de pronto caerle mal a alguien aquí. No, el hombre odiaba a los cristianos, ¿no? Voy a ir un ratito ahí al libro de Hechos, capítulo 9, nada más para ver. Hechos, capítulo 9, rápidamente la conversión de Pablo, de Saulo, dice, mire, 9:1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Mire,
respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Entonces, la conversión de Pablo o de Saulo nos debe servir a nosotros como un ejemplo de lo que es una verdadera conversión. Una persona no se convierte así nomás. Una persona no viene a la iglesia a decir, este domingo voy a ir a la iglesia porque me voy a convertir. ¿Cierto que no? Uno no lo planea. Saulo de Tarso no dijo, ay, yo voy a ir a Damasco, voy a ir camino a Damasco porque voy a encontrarme con el Señor. No, no sabía. Entonces, la conversión de una persona tiene ciertas características. Ocurre, por lo general, cuando usted está haciendo lo que siempre hace, ¿no? Lo que cotidianamente hace. ¿Qué era lo que cotidianamente hacía Saulo? Asolar iglesias, ¿cierto que sí? Entonces, la conversión, su encuentro con el Señor lo agarró haciendo lo que él siempre hace. El encuentro de los discípulos con el Señor, ¿cómo los agarró? Haciendo lo que ellos siempre hacían. Algunos estaban recaudando impuestos, otros estaban pescando, otros estaban así, ¿cierto que sí? Entonces, su encuentro personal con el Señor se da cuando usted menos lo piensa, ¿no? Entonces, esa es una de las características que tiene un proceso de conversión. Ahora, un proceso de conversión no se da ni se va a dar si usted primero obviamente no reconoce que hay un Dios que es soberano, amén. Cuando Saulo tuvo su encuentro con el Señor, reconoció, wow, reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres Jesús, ¿no? Lo reconoció, amén, hermanos. Entonces, si usted no reconoce que realmente el Señor es su Señor, no va a haber un proceso de conversión. Puede ser que tú digas que le entregaste tu vida a Cristo, entre comillas, lo que sea, pero no hay un proceso, no se inicia un proceso de conversión verdadero, ¿no? ¿Vamos, hermanos? Mire, hay algo curioso en Saulo, lo que les acabo de decir, de todo lo que él era, el poder que tenía, porque tenía bastante poder. Él hablaba con sus líderes e inmediatamente le daban cartas para ir a donde él quisiera ir, porque tenía autoridad, tenía poder. Pero aún así, cuando él cayó a los pies de Cristo, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, sumisión total, humildad, ¿no? Entonces, la mayor muestra de conversión, por eso es que yo le decía a usted que esto que estamos viendo de la conversión que pasaron los apóstoles, que fue una prueba de la resurrección de Cristo, porque el mismo Pablo, después de su encuentro con el Señor, decía, es que yo no soy el que actúo, es una potencia que actúa en mí, amén. Es que no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Él mismo lo reconocía. Entonces, es algo que usted y yo, hoy en día, 2000 y resto años después, tendríamos que poder decirlo. Si no lo podemos decir, no podríamos demostrar que Cristo ha resucitado. No lo podríamos hacer. Si usted no puede hoy pararse y decir, es que yo he tenido un proceso de conversión tremendo, yo no soy el que era antes, no lo soy. Tampoco soy el que Dios quiere que yo sea aún, pero voy para allá, voy caminando. Y eso lo puedo demostrar, la gente que me conoce sabe que yo no soy el que era antes. Nadie dijo amén, pero yo espero que sí, ¿eh? Yo espero que usted en el video también, los que lo conocen, y ahora si usted es el mismo que ha sido siempre, ni conversión, ni resurrección de Cristo en ti, ni nada, entrégale tu vida a Cristo, arrepiéntete, amén. Así es. Entonces, por eso cuando una persona no cambia, no hay un proceso de conversión, como pasó con los discípulos, de ser cobardes a ser valientes, como pasó de Pablo, de ser un perseguidor a ser un benefactor, si no hay ese cambio en la vida suya, usted no puede demostrar que Cristo ha resucitado, amén. Vana es su fe si es que la tiene y no sabe en qué la tendrá o en qué estarás creyendo, ¿no? Vamos, hermanos, pues ya todos sabemos que cuando Pablo cayó ahí, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, no es que nos va a decir el Señor así una lista completa y nos van a dar toda una lista de lo que tenemos que hacer, ¿no? No sé si a usted le pasó o no, pero cuando uno viene a los pies de Cristo, uno no sabe qué va a pasar con uno, amén. ¿Usted cree que cuando yo le entregué mi vida al Señor, finales de agosto del 2004, yo me iba a imaginar que iba a estar en un púlpito predicando o pastoreando? Jamás. Es más, ni siquiera me imaginaba como cristiano. No sabemos. ¿Qué quieres que haga? Pablo tenía esa ansiedad, ¿sabe por qué? Porque era una persona muy hiperactiva, muy ansioso. ¿Qué quieres que haga? Yo quiero hacer algo. Y por eso fue que él tuvo ese problema ahí. Ya después no lo querían ni los unos ni los otros, porque la misma pasión que le puso a perseguir la iglesia fue la misma pasión que le puso a ¿qué? A predicar, a llevar el evangelio. Amén. ¿Qué quieres que haga? Pero no, ¿qué le dijo el Señor? Tranquilo, hombre. Más bien lo dejó ciego. Tranquilo, vete allá, reposa unos días. Yo te diré lo que tienes que hacer. Por eso dice la palabra, que ahorita creo que fue uno de los versículos que leyó Floribet. ¿Puedes decir así, Maribel? Floribet. Dice que el justo, el que ha sido justificado por la sangre de Cristo, por la fe, por lo que conoce aquí, así va a vivir.
Amén. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué quieres que haga, Señor? Tranquilo, comienza, ten fe. ¿Qué es? Empieza a conocerme. Y a medida que me conozcas, tú vas a saber qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Por eso usted no tenga impaciencia con la gente que está apenas empezando, ¿no? Apenas arrancando. No tenga impaciencia con la gente, con los católicos o con gente de otras religiones. Presente la palabra. A medida que ellos vayan adquiriendo fe en la palabra, ellos van a saber cuál es el estilo de vida que Dios quiere para cada uno. Amén, hermanos. De eso se trata. Entonces, vamos a comenzar a ver la vida diferente. Pablo la vio diferente porque fue cegado físicamente, pero después se le abrieron sus ojos espirituales. Amén. Así pasa con nosotros. Amén o no. Así pasa. Entonces, imagine que Pablo, yo pienso que ha sido uno de las personas más usadas por Dios, creo yo. O sea, guardando la distancia con los grandes siervos del antiguo pacto y todo eso, pero a nivel del Nuevo Testamento, a nivel de la iglesia primitiva, del cristianismo, yo pienso que es una de las personas más usadas, que ha sido más usadas por Dios. Ahora, ¿está más arriba que todos? No, porque en Dios no hay categoría, ¿sí? Aunque el Señor sí dice que, a veces la gente dice que Él para salvación no hace acepción de personas, todos somos iguales, ¿estamos de acuerdo? Pero a nivel de servicio, sí hay gente que sirve más que otras, ¿no? Y por eso es que habla de galardones y habla de coronas, amén. Entonces, está bien, si usted dice, no, yo con ser salvo me conformo, pues es una idea, ¿no? Pero dice la palabra que si uno realmente tiene esa mentalidad, ¿qué pasa? Uno es el más miserable de todos, ¿ah? Conmiseración total, ¿no? No deberíamos de pensar así. Entonces, como les decía, entonces, la vida de Pablo ha sido una bendición tremenda para la iglesia. Un grupo de cristianos ahí que pasaron de ser una pequeña secta ahí, que los tenían catalogados como secta, pasaron a ser la iglesia más grande que hay, que ha existido por los siglos de los siglos, y que el Señor dijo que ni aún las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. Amén. Entonces, esa es una primera prueba, o sea, ¿qué es lo que lo motiva a usted para trabajar? ¿Qué es lo que lo motiva a usted para decir que es cristiano? ¿Qué es lo que te impulsa? Yo espero que sea la vida de Cristo en ti, ¿no? Que ese cambio que tú estás experimentando no sea por conveniencia. Hay mucha gente que cambia por conveniencia. Dice, es que si no dejo de hacer estas cosas, mi mujer me vuela. No, que no sea eso. Que sea más bien una convicción de saber que eso no va en línea a tu naturaleza, de lo que tú eres como digno. ¿Recuerda lo que hablábamos hace, creo que no me acuerdo si fue el domingo pasado? Que una de las cosas que el Señor anhela de nosotros es que caminemos como es digno de un hijo de Dios. Que caminemos como es digno de una persona en la cual habita un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Amén. Entonces, hacia allá tenemos que caminar. ¿Estamos, hermanos? Entonces, bueno, Pablo obviamente tenía esa importancia en lo que era la evolución de lo que era la iglesia. Ahora, ¿por qué lo hacía él? ¿Qué era lo que lo motivaba a él? Porque él entendía. Él decía en Romanos 1:16, dijo, para mí el evangelio no es ninguna vergüenza, no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe qué era el evangelio para Pablo? Poder de Dios. Amén. Poder de Dios. Entonces, ¿cómo es poder de Dios? ¿Cómo me voy a avergonzar? ¿Cómo no lo voy a llevar? Ya lo recibí, yo me siento en deuda con todo el mundo. Yo creo que todos disfrutan de lo que yo estoy disfrutando. Entonces, obviamente, nos pasa a muchos lo que le pasaba a aquellas mujeres que les dio miedo, ¿no? Entonces, le pasó a Pedro. ¿Acuerda que Pedro le dio miedo? Pedro negó al Señor porque lo acorralaron y ahora uno critica a Pedro, decir, qué bárbaro Pedro, negar al Señor ahí. Se hubiera hecho matar por él. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Pedro por lo menos estuvo ahí y dijo, yo no lo conozco. Quién sabe si hubiéramos salido corriendo nosotros primero, ¿no? Entonces hay mucha gente que critica a Pedro, pero hermanos, nos hace falta no imitar a ese Pedro, porque ese Pedro uno lo puede entender, no había recibido al Espíritu Santo todavía. Amén. Pero al Pedro que después, ¿se acuerda que dio el primer discurso y qué pasó? Dice que se convirtieron miles de personas, hablando de un Cristo resucitado. Ese es el Pedro que sí debemos imitar. Por eso es que hay que evangelizar, por eso hay que llevar la palabra, hay que hablar, hay que tener un testimonio. ¿Estamos, hermanos? Entonces tenemos que evolucionar, porque si usted oye y no hace, usted está entrando en una tierra de religiosidad. Amén. Muy religioso. El que oye y no hace nada, religioso. Ahora, si usted oye y hace, vas bien, pero tienes que preguntarte qué es lo que te impulsa a hacer lo que haces. ¿Qué es lo que te motiva? Amén. Pablo lo tenía claro, decía, es una potencia realmente la que me impulsa a mí a hacer lo que hago. Entonces no se trata obviamente de que caminemos sin pecar, porque eso no es cuestión de no pecar, es cuestión de santidad. Mire que al mismo Pedro le pasó, ¿ah? ¿Acuerdan que Pedro llegó al Señor
con todas sus broncas, los que hemos leído más o menos la historia de Pedro y alguna vez hablamos de él, de que todo el mundo lo critica y todo eso, y que él llegó al Señor con sus cargas, ¿no? Porque Pedro era muy obstinado, muy rebelde, muy imprudente. Todas las tortas, ¿quién se las jalaba? Pedro, ¿ah? ¿Quién era el que preguntaba? Pedro, ¿se acuerdan? Alguna vez lo predicamos aquí. Cuando el Señor dijo, ¿quién dice la gente que soy? Pedro fue el que contestó, ¿ah? ¿Amén? Entonces, él llegó cargado ante el Señor que le dijo, tranquilo, yo te conozco, tú eres el hijo de todo lo que le dijo, ¿ah? Es más, tú eres, pero yo sé lo que tú vas a hacer. Tú eres, tú serás. El Señor sabe lo que tú eres, pero también sabe lo que usted y yo podemos llegar a hacer. Es más, nosotros mismos deberíamos saber lo que nosotros éramos. Si es que hay una nueva criatura en nosotros, porque si usted no sabe lo que usted era, es porque usted todavía sigue siendo lo que creo que era. Amén. Pero si usted ha nacido de nuevo y si hay un Cristo resucitado en usted, hay una nueva criatura que es la que Cristo está formando, porque recuerde que Dios trata con la nueva criatura, no con el viejo hombre. Amén. Si usted tiene una nueva criatura, esa nueva criatura va a saber lo que usted era. Amén. Y también sabe lo que usted puede llegar a hacer. Al Señor le preguntó una vez Moisés y le dijo, Señor, si esta gente me preguntan que de parte de quién vengo, ¿qué les digo? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? Díganle que yo soy el que soy. Así de sencillo. Entonces, Dios va a ser para ti lo que tú quieres que Dios sea. ¿Quieres un Dios grande? Así va a ser, pero tienes que esforzarte. ¿Quieres que sea un Dios pequeño? Así va a ser. Amén. Dios no va a hacer para ti lo que tú no estés dispuesto a dar por Él. Porque acuerde que Dios espera todo de los que son de Él, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, por eso le digo, yo soy el que soy. Entonces, esto que acabamos de ver, ese proceso de conversión, es una primera prueba espiritual. Porque nadie la va a ver. Yo los veo todos ustedes aquí, y si pudiera ver a todos los que están en el video, yo diría, no sé, o sea, ¿se habrán convertido? No puedo verlo, yo no tengo unos rayos X para decir, Jorgito, estás en un 70% de tu conversión. Don Luis, 90, porque me arregla el carro. ¿Me entiende? Yo no puedo, yo no tengo unos rayos X para verlo. No lo puedo hacer. Cada uno lo tiene que ver, es algo espiritual, cada uno lo tiene que reflejar. Entonces, es una primera prueba. Tú puedes demostrar que Cristo resucitó, ¿cómo? Con mi testimonio, con mi vida. O sea, lo que Él ha hecho en mí. Si Él no hubiera resucitado, yo no haría lo que estoy haciendo. ¿Ustedes creen que yo estaría, mire, a veces cuando uno visita las cárceles, ir a ver gente que ni es familia de uno, o a los hospitales, o lo que usted haga, o los que predican en las calles, o venir yo desde San José a hablarle, aquí no hay ni uno que sea familiar mío? Porque el asunto no es carnal, el asunto es espiritual. Por la carne ninguno estaríamos aquí. Amén. Pero como es espiritual el asunto, por eso estamos aquí, porque es cuestión de fe, de creer. Pero es una manera de demostrarlo. La gente que lo conozca a usted tiene que saber decir, si es cierto, has cambiado. ¿Por qué? Solo Dios, hermano. Solo Dios. Solo Cristo que ha resucitado y que vive en mí, porque no soy yo, es Cristo. La gente lo puede creer, amén. Entonces, esa es la primera. Lo que pasa es que eso está en peligro. Esa primera prueba que nosotros tenemos ahí, que digamos que es muy valiosa como el testimonio, está en peligro. ¿Por qué? Por los malos testimonios. Ya la gente ni cree en eso. ¿Soy cristiano? Vengas con cuento. Y ahora menos, que ahora los cristianos están en la palestra pública por los temas de política y todo eso, y todo lo que es la corrupción y todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que nosotros tenemos la responsabilidad en nuestra mano de seguir, que siga vigente. Esa prueba, es una prueba que tenemos ahí, año tras año. Jesús resucitó, tenemos que demostrarlo con nuestro testimonio. ¿Amén o no? Esa es la primera, espiritual. Esa no tiene que ver nada con nada físico, esa no, nadie la puede refutar, porque está bien, usted le puede decir a la gente, bueno, yo soy cristiano y soy pastor, pues yo te conocí a vos eras un malandro. Digo, sí, pero ¿cuándo me conociste? Hace 20 años. Bueno, yo llevo 15 cristianos, entonces, de 15 años para acá, examíname. Si no me crees a lo que yo hablo, como decía el Señor, ¿ustedes no creen en lo que yo les digo? Créanle a mis obras. Amén. Créanle a mis obras. Entonces, la gente no cree que tú te has convertido, pues que miren cómo estás viviendo, ¿no? Amén o no, hermanos. Entonces, esa es la primera prueba. Ahora, la segunda prueba que hay que añadir ahí, algo que podría demostrar, o sea, que Cristo resucitó, es que la iglesia se haya mantenido. Recuerde que Cristo resucitó para varias cosas también.
aparte de darnos vida eterna, de perdonar nuestros pecados, de cumplir lo que está escrito en la Escritura, de que Él iba a vencer la muerte, de que Él era Dios, todo lo que está escrito, ¿no? También Él dijo que iba a ir ¿a dónde? A prepararnos una morada y que iba a regresar. Entonces, imagínense, si Cristo no hubiera resucitado, ¿a quién estamos esperando? A nadie, ¿a quién? Entonces, Cristo resucitó y es la importancia de que lo aceptemos así, porque si no, no estaríamos esperando su segunda venida, porque ¿para qué va a venir si está muerto? Él resucitó para eso, además, porque Él resucitó ¿para qué? Para ser cabeza de su iglesia, amén, porque recuerda que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, así es. Entonces, en lo natural, usted y yo lo sabemos, cualquier niño bueno, le pregunto a los niños de la escuelita dominical y lo saben, le digo, ¿ustedes creen que un cuerpo se mueve sin cabeza? No. Todo el mundo sabe eso, ¿cierto que sí? En lo natural lo sabemos. ¿Por qué en lo espiritual a veces nos cuesta? Es decir, no hay iglesia sin Cristo, no hay. Lo que pasa es que hoy en día la gente cree que la cabeza de la iglesia son otros, ya famosos, más allá de Cristo, porque ahorita como hay cristianismo sin Cristo, a Cristo lo han sacado de la iglesia ya, pero no. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, vea, cuando los apóstoles los soltaban y que, ¿se acuerda que los fariseos decían, ¿qué hacemos con estos apóstoles? Ellos no decían en ese vocabulario, ¿no? No decían así, ¿qué hacemos con estos apóstoles? ¿Qué gente más cansona? No decían así, pero parafraseando decían, los capturamos, los metemos, los azotamos, los soltamos y vuelven a lo mismo. Entonces, ¿qué decían ellos? Digan, dejémoslos. ¿Se acuerdan? Dejémoslos, porque si eso es de Dios, nada lo para. ¿Qué ha parado la iglesia de Cristo? Nada. La iglesia de Cristo se mantiene. Ahora, ojo que estoy hablando de la iglesia de Cristo, no estoy hablando de la iglesia cristiana. Son dos cosas diferentes, ¿eh? La iglesia de Cristo es una, la iglesia cristiana es otra. Pero la iglesia de Cristo se ha mantenido. 2000 años después sigue, ha crecido, se ha expandido. Amén, hermanos. Entonces, eso no hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado, porque los mismos fariseos decían, si eso es de Dios, nada lo detiene, pero si eso es de los hombres, solito. Pensé que estaba cantando un bingo. Solito se cae. ¿Cierto que sí? Solito se cae, la iglesia no se ha caído, la iglesia se mantiene, se ha contaminado, todo lo que queramos decir, pero la iglesia se ha mantenido a través de los años. El remanente sigue, el remanente se mantiene, ¿no? Nada la detiene. ¿Estamos, hermanos? Pues, desafortunadamente el concepto de iglesia pues se ha devaluado muchísimo. A uno le dicen, ¿no? Yo ahora que estoy en Colombia es lo mismo, ¿no? Cuando yo voy a Colombia se burlan de mí porque dicen que yo soy el único pastor pobre. ¿Por qué? Uno le dice, ¿tú quieres tener plata? Abre una iglesia. ¿Han oído eso? Entonces no se justifica alguien que abra una iglesia y diga, bueno, ¿y este qué? Ya lo veía lleno de plata, ¿no? Porque así es. Se ha deteriorado mucho el concepto de iglesia, aunque es uno de los pilares fundamentales del plan de Dios. El otro es la familia, que no vamos a hablar hoy de la familia, pero la familia va por un lado, la iglesia es el otro pilar fundamental de la iglesia, de todo lo que es el plan de Dios. Pero la iglesia como tal se ha deteriorado mucho, ¿no? Se ha contaminado demasiado la iglesia, ¿no? Ahora, ¿culpa de quién es? De lado y lado, ¿ah? Culpa de aquí, de lo que sale para allá, culpa de allá que se recibe, ¿no? Porque recuerde que si usted se engañaba en la primera vez, usted es víctima, ¿amén? Pero si usted sigue siendo ahí engañado, ya usted se convierte en cómplice, ¿amén? Entonces, las iglesias están llenas ¿de qué? De cómplices. Muy pocas víctimas, diría yo. Mucho cómplice, poca víctima. Entonces, es una culpa compartida, ¿no? No puede uno, yo decía, a veces ya uno se cansa de ver tanto video y tanta cosa. Bueno, ahorita con lo que le comentaba lo de la muerte de este muchacho, ¿se acuerda que alguien, bueno, lo comentábamos ayer vi el video para no quedarme con la duda de la cantante aquella que dijo, no acepto un no como respuesta de Dios, declaro sanidad sobre el siervo y no aceptamos un no de Dios. Pues hubo un no de Dios, amén. Así es, ¿no? Pero esas cosas a uno dice, bueno, si la gente quiere vivir así, pues ya uno como que a veces, no es que se canse, sino que le da tristeza, ¿no? Pero bueno, la iglesia desafortunadamente está como dormida. Yo me acuerdo de esa canción de Marcos Vidal que dice que, ¿qué te pasa, iglesia? Que no reaccionas, solamente te emocionas, que no está muerta, ¿está qué? Está dormida, como la hija de Jairo, ¿se acuerdan? No está muerta, está dormida. Uno esperaría que la iglesia despierte, ¿no? Que la iglesia salga de ese retargo, porque hay un sueño ahí tremendo que lo que está es muy peligroso porque es un falso cristianismo ahí
¿Se acuerda uno de lo que le decía el Señor ahí, que me gustaban me gusta ver las películas de Jesús por ver esas peleas, cuando con los fariseos y decía sepulcros pintados de blanco, ¿se acuerda? Que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de ¿qué? De muerte, de pudredumbre. Así pasa mucho en las iglesias. A veces uno le preguntan, pastor, pero esas iglesias tan grandes, ¿usted no cree que ahí realmente, o por qué son tan grandes? ¿O por qué la gente no se incomoda cuando hay pecado? Porque a veces el pastor cae en adulterio, hay manipulación de la palabra y la gente no hace nada. ¿Por qué creen ustedes que la gente no hace nada? Una de las posibles razones puede ser porque ¿quién es el que le da a uno convicción de pecado? El Espíritu Santo, amén. Si el Espíritu Santo no está ahí, ¿quién te va a dar convicción de pecado? Nadie. Entonces la gente está contenta. Yo estoy contento ahí, que nadie me incomode. Yo no miro, no oigo, nada, ¿no? Buena música, buen aire. Entonces estoy contento. Entonces simplemente estoy cumpliendo un ritual religioso, ¿no? Pero bueno, la iglesia tiene que salir de ahí, porque recuerde, una de las pruebas de que Cristo ha resucitado es que la iglesia de Él se mantenga viva, vigente. Amén. La iglesia de Cristo, no la iglesia cristiana, porque, hermanos, ¿qué se necesita para entrar a una iglesia cristiana? ¿Ah? Nada. ¿Qué necesita una persona para entrar por esa puerta? Nada. Entonces, cualquiera puede entrar a una iglesia cristiana, ¿ven? Pero entrar a una iglesia de Cristo ya es otra cosa. O sea, ya son otros 100 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ilusiona al cristiano hoy? Mire, hay mucha gente que ahora que pasó la Semana Santa cree que porque ya, y si son católicos menos, decir, bueno, ya pasaron las procesiones, ya chupé sol 2 días, de aquí, allá, entonces ya hice lo del año, ya me salvo, ya estoy listo, ¿ah? Mucho cristiano evangélico cree que por venir a la iglesia nada más es suficiente. Nosotros nos reunimos aquí solamente los domingos, esperamos que muy próximo nos reunamos los jueves y por ahí vayamos. Nadie dijo amén, pero bueno, es un plan. Entonces, pero no crea que con eso ya lo hizo. Usted tiene que pagar el precio día a día. El Señor dice, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad. O sea, un adorador es allá afuera, ¿no? No aquí en la iglesia. Aquí es muy fácil adorar, levantar manos, cantar, postrarse, llorar. Aquí es muy fácil. Pero la vida de un verdadero adorador es afuera, ¿no? Cuando uno está lidiando con lo que el sistema ofrece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ilusiona al cristiano de hoy? Salvarse, pero desafortunadamente muchos creen que están salvos cuando no lo están. Entonces recuerde que no hay nada más peligroso que creer que uno tiene algo cuando realmente no lo tiene. Eso es peligrosísimo. Es mejor uno saber que no tiene nada, porque si usted sabe que no tiene nada, usted va a ir en pos de aquello que usted sabe que no tiene. Sonó como un trabalenguas, pero así es. Amén. Entonces, es muy peligroso. Por eso es que entre un pecador y un religioso es mejor un pecador. Dice, pastor, ¿cómo así? Es mejor. Porque el pecador sabe que está en pecado. A veces usted habla con gente y usted dice, no, pastor, yo sé que estoy apartado del Señor y si te mueres, ¿para dónde vas? Yo sé que voy al infierno, pastor. Ah, bueno, esa persona está ubicada. Usted se va con el religioso y dice, no, yo nací en un hogar, ahorita estoy apartado, pero yo nací en un hogar cristiano. El Señor conoce mi corazón y Él sabe que yo conozco de la palabra. ¿Ven? Religioso. Los dos están afuera, pero uno sabe que está afuera, el otro no. Eso es peligrosísimo. Entonces, así está la iglesia, desafortunadamente. ¿Y por qué hago énfasis en la iglesia? Porque, recuerde, testimonio, conversión es una de las pruebas de que Cristo vive. Y la otra que es que la iglesia se mantenga como se ha mantenido, como creció en aquel entonces los apóstoles, como tiene que mantenerse ahora, se va a mantener. La iglesia siempre se va a mantener, el Señor lo dijo. Pero si nosotros podemos hacer nuestra parte, ¿para qué? Para que la iglesia se mantenga vigente, qué bueno que lo podamos hacer, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, es muy importante que usted sepa si pertenece a la iglesia de Cristo o si pertenece a una iglesia cristiana, porque en iglesias cristianas hay muchas denominaciones, ¿no? Lo hablábamos ayer, hay muchísimas. De hecho, a nosotros nos preguntan, wow, ¿de qué denominación son ustedes? Nosotros somos una iglesia cristocéntrica, somos cristocéntricos, nada más, no tenemos ninguna denominación, no nos interesa nada más profesar el Evangelio de Cristo, seguir las enseñanzas de Cristo, a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado. Amén. Nada más, o sea, porque hay muchas denominaciones en lo que es la parte de la iglesia cristiana, pero la iglesia de Cristo es una sola. ¿Se acuerdan cuando el Señor institucionalizó su iglesia? Que le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y ahí mismo Pedro dijo, yo creo, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y todo eso. Que él le dijo, eso no te lo he dicho ni carne ni sangre. ¿Se acuerdan de la historia? Es más, sobre esta piedra edificaré
mi iglesia. Pero no era sobre Pedro. Es que eso lo ha agarrado la iglesia católica para decir, ¿sí ve? El Señor dijo, sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro voy a edificar mi iglesia. Entonces por eso hablan de que Pedro es el primer papa y viene toda la historia de la iglesia, ¿no? Pero el Señor no se refería a esa piedra. Él se refería a la revelación que había recibido Pedro, ¿no? ¿Cuál fue la revelación que recibió Pedro? Señor, tú eres el Dios, el Hijo de Dios, el Dios viviente. Digo, wow, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios que está en el cielo. Sobre esa piedra, sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia, o sea, sobre la persona misma de Jesucristo. Amén. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Entonces, no las denominaciones que vemos ahí, pero bueno, a veces la gente se va por cuestiones de decir, wow, estoy en una buena iglesia. ¿Por qué? Por el edificio. Mira, ahorita se acaba de incendiar una iglesia en Francia, ¿se acuerdan? La Catedral de Notre Dame y todo eso, y ha habido todo un despliegue, que está bien, ellos en medio de sus cosas que la reconstruyan como monumento histórico. Es bonito porque, dígame, ¿cuántos cristianos no van a Roma y no se toman fotos ahí en la Basílica de Roma? Son monumentos, amén. ¿Usted no se ha tomado fotos en la Basílica aquí de Los Ángeles? Yo creo que sí. Entonces, así es. El año pasado, hago un paréntesis, el año pasado que vinimos un Viernes Santo aquí a buscar piscina y cuando íbamos de regreso pasamos por Taras, ahí en la cancha de fútbol, hacen todo un montaje de lo que es el Calvario y todo eso. Yo me tomé un selfie con un romano. ¿Lo vieron? No sé. Pero bueno, yo me tomé ahí varias fotos ahí porque se veía bonito. Eso no me voy a perder por eso tampoco. Entonces, también que lo hagan allá, pero ¿sabe? Hay una cosa que caracteriza a las grandes iglesias en Europa, ¿sabe qué es? Están desoladas, están vacías, porque no dejan de ser edificios. Aquí lo que pasa es que también tenemos grandes iglesias que no es que estén desoladas, están llenas de gente, pero están vacías de palabra, ¿no? Están vacías del Espíritu. Entonces, la gente se deja llevar por eso. Usted va a una iglesia, hay gente que va a una iglesia y si no hay más de 100 personas, dice, no me gustó. No es una buena iglesia. No se deje llevar por eso, no se mida, pese todo a la luz de la palabra. Recuerde que Cristo es la cabeza, amén. Y nosotros solamente somos el cuerpo, ¿no? Ese es el asunto, ese es el concepto de la verdadera iglesia, la que el Señor dejó institucionalizada. Lo que pasa es que la gente tiene una idea errada de lo que es la iglesia. La gente no sabe lo que es una iglesia. No saben. Ya, por ejemplo, yo tenía aquí anotadas algunas cosas de qué no es una iglesia. Lo que no es una iglesia, o sea, porque la gente se confunde a veces. Vean, la mayoría de las iglesias, bueno, primero que todo, la mayoría de las iglesias, tanto de Cristo como cristiana, cualquiera de las dos, son vistas como la última opción. Si usted llega a una iglesia cristiana o de Cristo, menos la de Cristo, eso es porque ya usted ensayó todo y nada le ha funcionado, entonces dice, me queda solo esa opción, voy a ir a ver qué pasa, ¿no? Ahorita estábamos esperando a alguien que ayer conocimos, estamos ahí en el grupo de evangelismo, llegó ahí y habló con Mari. Supuestamente le llegó muy golpeado, le entregó su vida al Señor, una persona que estaba pasando. Hoy dijo que iba a venir acá, le dimos un tratadito. Bueno, aquí me quedé esperándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguro ya hoy se sintió un poquito más tranquilo, ya cuando vuelva a sentir angustiado vuelve otra vez a buscar las cosas. Entonces las cosas de Dios, las iglesias cristianas o de Cristo son buscadas como la última opción, lo último que queda, el último cartucho. ¿Amén? Y no debería ser así. Debería ser más bien lo primero que nosotros pensemos, a ver que esa debería ser nuestra primera opción, pero bueno, desafortunadamente la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana no es tu última opción, debería ser tu primera opción, ¿no? Las iglesias no son reuniones para los domingos, que no tenemos nada que hacer un domingo, entonces vamos a la iglesia. Eso no es la iglesia. No es un lugar para venir a buscar amor, es un lugar para venir ¿a qué? A dar amor, amén. No es un lugar para venir a buscar a Dios. Porque si usted no lo ha buscado en el día de la semana, dudo que hoy lo vayas a encontrar. Es un lugar para tener comunión con Él. Amén. Y si usted no lo ha encontrado, si usted no lo tiene, está bien. Aquí lo puedes encontrar teniendo un encuentro personal con Él. Pero no pretendas decir que eres cristiano y vas el domingo a buscar a Dios a la iglesia. Porque tú lo puedes buscar en cualquier día de la semana y en cualquier lugar, ¿no? No es un lugar a donde vengas a buscar socorro, 911 que le llaman. Eso no es la iglesia. No es un lugar para solucionar necesidades o que te ayuden. Hay gente que anda de iglesia en iglesia recogiendo dinero, porque creen que es una obligación de las iglesias cristianas ayudar. Está bien, es parte de, pero no sé si a ustedes les ha pasado, hay gente que se dedica a eso, va de iglesia en iglesia, y como son iglesias cristianas, pues me tienen que ayudar. A veces se les ayuda a la primera. Nosotros hemos ayudado a gente aquí que nunca la hemos vuelto a ver, nunca la volvimos a ver, pero está bien, eso no importa. Se le ayudó la primera,
se le ayuda a la segunda y si no vuelven, pues es cosa de ellos, pero no debería ser esa la razón por la cual uno va a una iglesia cristiana, mucho menos a ir a ver si consigo novia o novio, ni nada de eso, ¿no? Hay gente que va a las iglesias a eso. Nadie dijo amén, pero yo sé que sí. ¿Sí? Ah, bueno. No, así es. No es un lugar para eso. O sea, usted no puede ir a una iglesia a eso. Más bien usted dice, debería pensar diferente. Si yo fuera una persona que estuviera en mis oraciones a Dios diciendo, Dios, mándame una sierva, como muchos hacen, no es que vayas a una iglesia a ver si, porque a veces llega la gente a la iglesia y dice, ¿y algo que pasa? ¿Alguien regó un vaso de agua? Uy, eso es una señal. ¿Han pensado así, casos así? Hay gente que se mueve así en las iglesias, no debería ser así. Usted debería decir, pensar más bien, decir, voy a empezar a caminar mi senda, a rodearme de gente que comparta mi mismo, rodearme de gente en la cual tengamos el mismo sentir, los mismos anhelos, los mismos objetivos, y caminando con gente que es parecida a mí, algo pasa, amén, pero no va a buscar eso, eso no es una iglesia, lo que pasa es que la gente lo tiene confundido. ¿Qué es una iglesia? La iglesia es cada uno de nosotros, personas que le hemos entregado nuestra vida a Dios, amén, personas que hemos sido segregadas del mundo. ¿Qué es algo segregado? Algo que es apartado. Segregados del mundo, congregados en Cristo. Amén. Eso es una iglesia realmente, ¿no? Que hemos reconocido obviamente que hay un Dios, que nos hemos arrepentido y que obviamente le hemos dado la oportunidad de que Él nos limpie con su sangre. Bueno, todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces, para entrar a una iglesia de Cristo, pues, bueno, para entrar a una iglesia cristiana no se necesita nada, pero para entrar a la iglesia de Cristo sí. Hay una lista, hay un plan de salvación. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es reconocer que hay un Dios al cual ha ofendido, arrepentirse de sus pecados, clamar a Él, lo que hacemos en la oración al final, que el Señor te limpie con su sangre, amén, que el Espíritu Santo venga a ti, que tú seas una nueva criatura, y listo, nuevo nacimiento. Pero hasta ahí nadie lo ve. Yo cuando hago la oración del arrepentimiento, yo no sé quién la hace. Nosotros no lo hacemos de sacar a la gente acá al frente, damos chance de que la gente lo haga ahí, pero yo no sé si alguien la hace. Yo no sé en el video si alguien haga la oración. Yo no sé si alguien se arrepienta de verdad, si alguien tenga esa experiencia de tener ese encuentro personal con el Señor. Eso no lo sé. ¿Por qué? Porque eso es espiritual. Amén. Eso es individual. Esa es la iglesia invisible que conocemos. Ahora, después de eso sí vienen cosas que pueden ser visibles. Obviamente que usted se bautice en agua, dando un testimonio público de que algo ha ocurrido en su vida, de que usted ha nacido de nuevo. Amén. De que usted comience a dar frutos de un verdadero arrepentimiento, que usted empiece el proceso de conversión que hablábamos ahora, de Efesios 4, 22, 23, que muchas veces lo hemos repetido, que eso sí es visible. Lo que hablamos ahora de que alguien vea que usted ya no es el mismo de antes, eso sí es visible. Pero bueno, espiritualmente esas son las únicas dos razones, diría yo. Pueden haber otras, pero la más importante por la cual uno podría demostrar que Cristo resucitó. Amén. Por medio de su vida misma y por medio de la iglesia, que la iglesia prevalezca, que la iglesia se mantenga, pero la iglesia de Cristo, no la iglesia cristiana, ¿no? Desafortunadamente, así como hay muchas cosas que han deteriorado el testimonio de los cristianos, hay muchas cosas que ponen en riesgo la iglesia, y nosotros como atalayas de Cristo tenemos que estar ahí, atentos, porque hay muchos peligros. Amén. La iglesia pasa por muchos peligros. Vean, hay muchos. Por ejemplo, que la gente confiesa su fe, pero sin creer o tener una plena confianza en Cristo. Eso es peligroso. O sea, que la iglesia está llena de gente que no ha nacido de nuevo, aunque crean que sí, que han hecho la oración del arrepentimiento, pero que no se han arrepentido. Peligroso. ¿Por qué? Porque recuerde que la iglesia somos nosotros, y si nosotros no hemos nacido de nuevo, no hay iglesia. Amén. Eso es peligroso. La ignorancia de las escrituras es otra peligrosísimo. O sea, por eso es que el Señor nos dice, vengan al conocimiento, busquen la sabiduría, dejen de ser simples. El pueblo perece por falta de conocimiento, no perezcan, buscadme y viviréis. Amén. Entonces, la ignorancia es un peligro tremendo, ¿no? El desconocimiento de la persona de Cristo. O sea, no lo conocemos. Recuerde que uno no puede amar al que no conoce, ¿no? Si usted no conoce a Cristo, no lo va a amar, y si no lo ama, no vas a hacer lo que Él te diga que hagas, porque las cosas que uno hace, las hace por amor. Amén. Entonces, el desconocimiento de la persona de Cristo, los falsos pastores y profetas, bueno, un peligro tremendo, un cáncer en la iglesia, todo lo que ha salido ahora de todos esos falsos pastores. Pero no solamente falsos pastores, los falsos hermanos también. ¿Recuerdan de los espías que a veces mandaban falsos espías para escuchar lo que el Señor decía? Y esos falsos espías adulaban al Señor y decían, wow, tú hablas muy bonito y hablas verdad y todo. Falsos espías, falsos hermanos, ¿no?
La división de la iglesia, ¿se acuerdan lo que pasaba en Corinto? Que la iglesia decía, no, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, no, que yo soy de Cefas. La iglesia hoy está dividida igual. A veces uno piensa, por ejemplo, acá arriba había una iglesia y uno diría, qué bueno que hubiera una sola iglesia. Wow, un culto majestuoso si hubiera un mismo sentir. Pero la iglesia está dividida, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, la iglesia que el Señor dejó es una iglesia santa, santa, santa. Amén, porque Él es santo, santo, santo. Pero, ¿es la iglesia de hoy santa, santa, santa? Habría que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Y de quién es responsabilidad? De los santos, 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 porque somos los que formamos la iglesia. Entonces, la iglesia que el Señor dejó, que la dejó explícitamente en Isaías 61, no tiene nada que ver con lo que hoy en día se hace en las iglesias, de estos mega iglesias y todo eso, donde todo el mundo busca su propia conveniencia. ¿Te acuerdas que en Isaías 61 el Señor qué dijo? El Espíritu de Dios, ¿qué? Está en este lugar y ha venido aquí, ¿para qué? Me ha enviado para dar libertad a los cautivos, todo eso, vista a los ciegos, consolar al afligido, que ese es el verdadero objetivo de la iglesia de Cristo, amén, pero que hoy en día está muy desviado del plan original para el cual el Señor la dejó, ¿no? Nada que ver con lo que la gente se predica hoy de la prosperidad, las maldiciones generacionales, confesiones positivas, donde aquí no importa el poder de Dios, aquí lo que importa es el poder de la persona, que lo confiese con su boca y Dios lo tiene que hacer porque sí o sí. Eso no fue lo que dijo el Señor. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a terminar nada más con eso, de que el remanente del Señor existe, hermanos, porque así es. Nosotros como iglesia tenemos esa doble responsabilidad, guardar nuestro testimonio personal como prueba de la resurrección de Cristo y guardar nuestro testimonio como iglesia, hermanos, de que como miembros del cuerpo de Cristo, imagínese usted, Él puede ser la cabeza, lo que sea, pero si el cuerpo no aunque la cabeza es la que dirige y manda, pero también el cuerpo tiene que responder físicamente, amén, hermanos, con acciones, tiene que dirigirse, tiene que obedecer. Imagínense que si mi cerebro le ordenara a mis pies ir a la derecha, pero mis pies decidieran ir a la izquierda, sería un fatal, ¿no? Sería un desastre completo. Amén. Entonces, tenemos que en armonía crecer. Dice la palabra, hermanos, en Efesios 5:14. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, o sea, resucita y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. O sea, no seáis insensatos, no seáis irresponsables, faltos de juicio, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay algo, hermanos, que ya para cerrar, que si estamos de acuerdo que Cristo resucitó, es porque Cristo vive en usted y vive en mí. Amén. Y eso nos debe servir a nosotros para examinarnos cómo estamos. Recuerde que todos los mensajes de la palabra, como alguna vez se los he dicho, el objetivo principal es que cada uno se examine cómo está, cómo estoy, qué soy. ¿Quién dice la gente que soy? Decía el Señor, pero usted se puede preguntar, ¿quién dirá la gente que yo soy? ¿Hablará la gente cosas buenas de mí? ¿Qué dirá la gente de mí? Eso debería uno preguntárselo también, pues son preguntas, ¿sí? Pero examinarse. Dice la palabra en 2 Corintios 13:5, 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Quién se tiene que examinar? Cada uno. Yo no puedo examinarlos a todos ustedes, no, cada uno se tiene que examinar. Y cada uno va a saber lo que hay en su interior, si hay una nueva o una vieja criatura, en la medida en que la haya o no la haya. Si no la hay es porque usted no ha nacido de nuevo, y si usted no ha nacido de nuevo, no puede dar fe de que Cristo ha resucitado en usted, no lo puede. Dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe o no. Examínese si usted es parte de la iglesia de Cristo o es parte de una iglesia cristiana. Examínese usted mismo si está o no está en la fe. Probaos a vosotros mismos. Dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. A menos de que estéis reprobados. Si usted no es capaz de examinarse a usted mismo y saber si está o no está en la fe, es porque usted está reprobado. Así de sencillo. ¿Y qué es alguien reprobado? En este caso, en el contexto de lo que está hablando ahí, una persona que no tiene a Cristo, que no ha nacido, que sigue estando ¿en qué?
muerto en sus delitos y en sus pecados, porque para eso vino el Señor, por eso murió en la cruz, por eso resucitó, para darnos vida, y no solamente vida, vida en abundancia. Algunos me preguntan aquí, ¿a qué se refiere eso con vida en abundancia? No es una iglesia, ¿no? No es que vino a poner una iglesia que se llame vida en abundancia. A darnos una vida plena, una vida que no... Y el que cree en Él, por eso dice, no morirá jamás. Es una vida sin fin, es una vida amplia, una vida que usted puede gozarse en ella. Amén, hermanos. De eso se trata, ¿no? Entonces, mire el compromiso que tenemos, grande. En nuestra vida misma está la responsabilidad de poder demostrar que Cristo resucitó. Ahora, si usted no lo puede demostrar, no es que Cristo no lo vaya a poder hacer, otro lo hará. Amén. Porque la iglesia se va a mantener, el remanente del Señor siempre va a estar ahí. Pero no nos perdamos la oportunidad de ser nosotros los que colaboremos, los que pongamos nuestro granito de arena, los que seamos, como dijo Pablo, cuando le decían, es que yo soy de Pablo, de Cefa. No, aquí nadie es de nadie. El que murió por ti fue Cristo. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder primeramente recordar una vez más ese sacrificio tuyo ahí en la cruz, Señor. Y hoy, que es domingo de resurrección, entender la importancia que esto tiene para nuestra vida, Señor. De que si tú no hubieras resucitado, nuestra vida sería vana, sin esperanzas, sin saber hacia dónde vamos, Señor. Pero tenemos la plena certeza, Señor, porque es una cuestión de fe, de que tú estás vivo, Señor. Y no solamente estás vivo, sino que habitas en cada uno de nosotros, Señor. Eso lo tenemos claro, una convicción clara. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos de dónde venimos, sabemos cuál es nuestro propósito de vida, y así es que mientras estemos aquí, trataremos de cumplirlo, Señor. Y si hubiera alguien aquí en la iglesia o ahí en el video que hoy ha entendido que, pues, ni hablar de resurrección porque sigue estando muerto en sus delitos, en sus pecados, sigue llevando una vida miserable, una vida desgraciada. A veces uno dice, pastor, ¿por qué tan rudo? ¿Qué es algo desgraciado? Algo que no tiene gracia. Entonces, usted lleva una vida así, no es digno, no es justo ni para usted, ni para Dios, ni para su familia de que lleves una vida así. Entrégale tu vida a Cristo, permite que Él entre en tu vida y permita que Él te levante de los muertos, así como Dios lo levantó a Él, que Él también te levante a ti de los muertos. O sea, a veces la gente dice que cuando alguien nace, es que Cristo resucitó en esa persona. Cristo ya resucitó, Él no necesita resucitar a nadie. El que necesita resucitar eres tú, que estás muerto en tus delitos. Así que ahí donde está, usted dígale al Señor, Señor Jesús, en este día, he escuchado tu palabra, Señor, y si algo tengo claro es que yo estoy muerto, Señor. Muerto en todos mis pecados, en todas mis ofrendas a ti, Señor, pero no quiero seguir esta vida de mortandad, Señor. Tal vez por fuera me veo blanco, reluciente, como un sepulcro, pero por dentro, Señor, estoy lleno de pudredumbre, Señor. No más, no más. Clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Y que a partir de hoy, por medio de tu Santo Espíritu, yo pueda ser una nueva criatura, Señor. Que las cosas viejas pasen. Que a partir de hoy todo sea hecho nuevo, Señor, en mi vida. Y que yo pueda de aquí en adelante ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí ver este video o venir a este lugar, porque empecé a verlo sin ti, Señor, pero ahorita te estoy recibiendo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tú eres un Dios vivo, reconozco que no solamente estás vivo, sino que estás habitando en la vida de todo aquel que quiere aceptarte, Señor. Yo hoy te estoy aceptando, Señor. Y sé que por medio de tu ayuda, por medio de tu capacitación espiritual, yo voy a poder buscarte en tu palabra y te voy a encontrar y conocerte, Señor. ¿Y a dónde iré? No lo sé, Señor, solo tú sabes a dónde me puedes llevar, pero lo que sí sé es que en tus manos tú ya tienes preparado para mí grandes cosas, Señor, que podré disfrutar en la medida en que tú seas el que me guíe, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Aquí. Así es, Señor.
predicamos a un Dios vivo, amén, hermanos. No podemos seguir, por eso es que una vez de las cosas que critica de otras religiones, en este caso de la católica, es seguir presentando a un Cristo crucificado. Está bien, él ya pasó por ahí, pero él ya se bajó de la cruz, amén. Tenemos que predicar a un Cristo vivo, un Cristo que está en gloria, amén. Es lo mismo que cuando el niño Dios ya él creció, pasó por ahí, pero ya creció, él ya fue niño. Si el mismo Pablo lo decía, ¿no? Yo creo que hasta si el Señor escuchara a Pablo diría, sí, es cierto, cuando yo era niño hacía cosas de niño, pero ahora que soy grande ya hago cosas de grande. Entonces, nosotros como grandes tenemos que hacer cosas de grandes. Como hijos de Dios tenemos que hacer cosas de hijos de Dios. Amén. Bueno, si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí estamos todos los domingos, 9:30 de la mañana. Centro Comercial El Dorado, costado norte de las ruinas. Aquí estamos domingos 9:30 AM. 87725957, mi teléfono, el pastor Ever Molina también. Hoy domingo, como todos los domingos, 8 de la noche, 105.9 la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Todo el equipo de Efesios 4:23 va a estar ahí de 8 a 11 de la noche, 105.9 la FM, o a través de este canal de YouTube también puede ver el programa en vivo y en directo. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.